clase que tenemos ahora, sí, la clase que es la clase que sigue, lo que vamos a hacer es ver algunas aproximaciones a lo que es el concepto de psicoterapias sistémicas. Clásicamente, ahí estamos. Clásicamente las psicoterapias sistémicas son terapias familiares, ¿sí? De hecho, al día de hoy las terapias que más abordan los conceptos de familia y los problemas familiares son las terapias de corte sistémico. Sin embargo, lo que vamos a ver en la clase de hoy es que no todas las terapias sistémicas comenzaron y de hecho son terapias familiares. La psicoterapia sistémica, que se está consolidando entre los años 60 y 70, ¿sí? Aproximadamente, es una psicoterapia que tiene en realidad antecedentes conceptuales, así como vemos en las terapias fenomenológicas y existenciales, tiene antecedentes conceptuales en movimientos anteriores. Las terapias sistémicas también van teniendo algunos antecedentes y se van incubando antes. Por ejemplo, en el caso de, la vemos en el caso del neoconductismo. ¿Se acuerdan ahí el neopsicoanálisis? ¿Se acuerdan del neopsicoanálisis? Este movimiento dentro del psicoanálisis americano que pone más el énfasis y el acento en las cuestiones del ambiente. ¿Se acuerdan que teníamos ahí autores como Karen Horney o Erich Fromm, ¿sí? Que de pronto veían que las variables ambientales, ¿sí? Las variantes contextuales, influían e interactuaban con las variables individuales en la conformación de la patología? Digamos, esta visión culturalista, ¿se acuerdan que vimos que también esto se daba en Europa con el nombre de neofreudismo? Creo de alguna manera un ambiente en el que el ambiente, el contexto y las relaciones con los demás, las relaciones cercanas, comienzan a ser más determinantes en la configuración de los cuadros psicopatológicos. En el caso del psicoanálisis, que es la primera corriente terapéutica que nosotros vimos que en realidad las determinantes eran más bien de tipo intrapsíquico. Ahora vamos a ver que las determinantes son más bien de tipo extrapsíquico, o al menos nacen en la interacción con aquellos agentes que están más cercanos a nivel ambiental. La psicoterapia sistémica, o la terapia familiar, mejor dicho, no surge de un momento para el otro, sino que se viene gestando, así como vemos que se vienen incubando años antes otros movimientos, ya se vienen incubando unos años antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ackerman, sí, que es un psicoanalista que nosotros vimos, en algún momento lo hemos nombrado también, escribió un artículo sobre la familia y su entorno, estamos hablando del año 37. En los años 40 hay artículos, como les decía, de los neoconductistas con referencia al ambiente y específicamente al ambiente familiar. Y en el 48 se publica un texto y sale un concepto, ¿sí? Que es de Fromm y Reisman, el concepto de la madre esquizofrenizante, ¿sí? La idea, y es acá está la idea de este texto, de que la esquizofrenia, ¿sí? Que es una patología grave a nivel psiquiátrico clásico en la historia de la psiquiatría, la esquizofrenia no tiene un origen intrapsíquico, como tal vez podrían haber supuesto otros, por ejemplo en el caso de la psicosis, ¿sí? En el caso psicoanalítico, sino que tiene su origen en la interacción con, digamos, una madre. ¿Sí? Ya no es una cuestión interna, sino que hay factores externos que están generando o determinando, al menos ejerciendo algún tipo de influencia en la conformación de la enfermedad o del problema psicológico o mental. Nosotros vamos a ver, de hecho, las escuelas más reconocidas, los movimientos más reconocidos dentro de las terapias sistémicas, podemos reconocer tres grandes movimientos. Por un lado tenemos la terapia sistémica que se le llama la interaccional, la terapia interaccional. Por otro lado tenemos la terapia estructural, o terapia también llamada terapia estratégica. Y por otra parte tenemos lo que sería la escuela de Milán. La interaccional y la estructural son americanas, y la escuela de Milán es la europea, ¿sí? La escuela italiana. La escuela interaccional la vamos a encontrar también con el nombre de MRI, ¿sí?
por el Mental Research Institute, el Instituto de Investigaciones Mentales, y también lo vamos a encontrar con el nombre de la Escuela de Palo Alto, ¿sí? Conocido como la Escuela de Palo Alto. Lo que pasa es que en realidad Palo Alto inicia antes, vamos a ver ahora los antecedentes, y la escuela interaccional, la terapia interaccional en realidad es la segunda generación, ¿sí? de Palo Alto. Después tenemos la escuela, la terapia estructural o estratégica. Acá el autor más conocido va a ser Václavic. Václavic, si no me equivoco, me estoy salteando acá. Ahí, Paul Václavic. Y la terapia estructural o estratégica lo tenemos a Salvador Minuchin. La escuela de Milán, los autores más conocidos son Selvini Palazzoli, y Boscolo, entre otros. Esto es un poco el panorama de lo que vamos a tratar de desarrollar en esta clase de hoy, que también, como la anterior, pretende ser una clase sucinta, una clase breve, una clase sintética de estos principales modelos sistémicos. Antecedentes, lo que es interesante son también los antecedentes, porque antes de que surgiera la escuela de Palo Alto propiamente dicha, que es la formación, la fundación del MRI, que recién pasa en el 59, ¿sí? La escuela ya venía desarrollándose. Ahí vamos ahora a tratar de resumir cada una de ellas. La escuela interaccional surge como la segunda generación de la escuela de Palo Alto. Aquí ustedes en el pizarrón ven a Václavic, porque es propiamente dicho el autor de esta protagonista de esta segunda generación, pero en realidad la escuela de Palo Alto tiene sus antecedentes en el grupo formado por Bateson, que es un antropólogo que pretende y tiene la intención de estudiar o de realizar una teoría sistémica de la comunicación, para lo cual convoca un grupo de investigadores en el Hospital de Veteranos de California. En este proyecto sobre la investigación, digamos, se trabajaba con distintos métodos, distintas metodologías, entre ellas, por ejemplo, la entrevista, y querían descubrir trabajar sobre las distintas formas y modalidades comunicacionales. De este trabajo como le dije, George Bateson, que es antropólogo, y convoca, entre otros, por ejemplo, autores conocidos como Halley. ¿Sí? Le nombro los autores que seguramente ustedes van a encontrar en los textos. Entonces, acá tenemos como quien funda, ¿sí? O quien arma, va a ser el fundador de este movimiento. Entonces le dije, en el Hospital de Veteranos de California, arma un grupo de investigación, convoca a una serie de investigadores, no es psicólogo, es antropólogo, y esta investigación es antropológica. Y de esta surge un texto, esta investigación en el año 56, ¿sí? Que acá también está comparando Jackson, ¿sí? Que se incorpora al grupo un poco después. En el 56 Jackson, a partir de estas investigaciones en el Hospital de Veteranos, publica un texto, ¿sí? Que se llama Hacia una teoría de la esquizofrenia. Hacia una teoría de Jackson, esquizofrenia. En este texto, digamos, tenemos tal vez algunas de las pautas fundamentales, o mejor dicho, fundacionales de la escuela de Palo Alto, ¿sí? Aunque todavía no está conformado oficialmente, es estos primeros autores, ¿sí? Estas primeras investigaciones de estos autores las que van a sentar la base para que la segunda generación ahí ya sea la creadora del MRI y lo que sea la escuela interaccional propiamente dicha. Aparece la famosa teoría del doble vínculo. La teoría del doble vínculo. Acá lo que se registra son dos niveles comunicacionales. Hay un niño que recibe mensajes paradojales, ¿sí? Generalmente por el otro significativo, que generalmente suele ser la madre. Y estos mensajes paradojales, que son contradictorios, generan un bloqueo emocional, ¿sí? A partir de estar permanentemente codificando mensajes en dos niveles diferentes, sin poder hablar de esa relación y sin poder comunicar justamente la contradicción permanente que se ve o que se registra.
¿Qué significa todo esto? Significa que, por ejemplo, hubo situaciones tales como la de una madre que le dice al niño te amo, y sin embargo cuando el niño la va a abrazar, ella no responde el abrazo, ¿sí? O un padre que le dice a un niño, yo voy a darte todo lo que necesites, y mientras que está gastando dinero, por ejemplo, en otras cosas que no son comida, y el niño está pasando hambre. Entonces, en un nivel lingüístico, una cosa es, hay un nivel de discurso en el que se dice un mensaje, pero hay otro nivel no verbal, ¿sí? Que después se va a llamar, lo vamos a llamar analógico, ¿sí? De hecho después esto se va a conceptualizar de otra manera, en la que el niño recibe otro mensaje, el desamor, el rechazo, la negligencia, y niños que se crían en estos contextos de estar codificando todo el tiempo dos tipos de mensajes, un tipo de mensaje a nivel verbal y un tipo de mensaje a nivel no verbal, que es justamente la contradicción del verbal, entonces donde ahí se generaría la esquizofrenia, ¿sí? Esta nueva teoría de la esquizofrenia. La esquizofrenia ya no es entonces no tiene un origen intrapsíquico, individual, traumático, sino que se genera una interacción patológica en un nivel de interacción comunicacional patológica entre los miembros de una familia. ¿Sí? Esto es un poco las bases de lo que ya prácticamente la base conceptual de lo que va a ser luego la escuela interaccional. Ahora sí, comenzamos ya, esta es la primera generación, ¿sí? Estamos hablando de, dijimos, el año 56. Hasta acá llega esta primera generación, y ya en el año 59, cuando se arma propiamente dicho lo que es el Instituto de Investigaciones Mentales, el MRI, ahí tenemos el origen oficial ya, la oficialización de lo que es la escuela interaccional, también llamada el grupo de Palo Alto. Pero como dijimos, esta escuela en realidad está conformada por la segunda, ¿sí? Generación de Palo Alto. Bateson, ¿sí? Ya no va a formar parte de esta etapa, y que se incorpora en esta etapa entonces es Paul Watzlawick. Este es el autor prototípico, sí, paradigmático de este movimiento, que se configura, que se funda, mejor dicho, este Instituto de Investigaciones Mentales en la Universidad de Stanford. Y esto no es un dato casual. Este Instituto de Investigación Psicológica va a trabajar con población universitaria. ¿Qué significa? Es una población que vive en un campus universitario, que está sola, que no tiene su familia, ¿sí? Porque es un campus universitario, pero que tiene un alto nivel intelectual, ¿sí? Que son estudiantes de una muy buena universidad. Y estas características, de alguna manera, de estos pacientes, va a conformar las características del modo de psicoterapia y el modo de trabajar a nivel clínico de estos terapeutas de la Escuela de Palo Alto. ¿Por qué? Porque es una terapia que se va a basar en primer lugar en aspectos lingüísticos, en aspectos verbales, en un alto nivel de abstracción. Las interacciones van a ser a nivel verbal entre el paciente y el terapeuta, y tiene, digamos, un alto componente de tareas para casa. Si es un paciente proactivo, inteligente, formado culturalmente, que va a cumplir, está comprometido con su psicoterapia y que va a cumplir estas tareas para casa. Muy diferente a lo que va a pasar con la escuela estratégica o estructural de Minuchin, es prácticamente lo opuesto. Así que recordemos esta población universitaria de pacientes, y recordemos también que son pacientes solos. Por lo tanto, la escuela de Palo Alto no se configura como una psicoterapia familiar, ¿sí? Porque lo que está atendiendo en realidad son pacientes solos, ¿sí? Son chicas y chicos que están en un campus universitario, pero que su familia no está con ellos. ¿Sí? Si bien tienen el formato, ¿sí? Digamos, y la concepción de la patología como una patología familiar, el dispositivo terapéutico en realidad es un dispositivo de psicoterapia individual. Lo que caracteriza a la escuela de Palo Alto es, en primer lugar, el alto concepto que tienen del factor de cambio. Si ellos quieren una terapia que ejerza un cambio rápido y notorio en los pacientes. De hecho, se explicita este concepto del cambio terapéutico, que hasta este momento está bastante implícito en la psicoterapia. La psicoterapia quería hacer muchas cosas, pero digamos, hasta ahora no hay ningún momento que haya explicitado que lo que ellos querían era cambiar la situación del paciente. Bueno, esta escuela lo especifica, lo explicita, y no solamente que a nivel conceptual, sino que a nivel práctico. ¿Sí? Configuran dispositivos de psicoterapia muy breves, de 10-15 sesiones, que hasta también era inédito en el campo de las psicoterapias.
Entonces hay influencia, básicamente las interacciones son verbales y se manejan con dos tipos de técnicas primordiales. Entonces dijimos el tipo de población, ¿sí? Es una población universitaria. Las interacciones entre paciente y terapeuta dijimos que son más bien verbales. Y el tipo de técnicas que usan, tenemos por un lado las tareas de intercesión, ¿sí? Y estas interacciones de tipo verbal. Y después otra de las técnicas es a nivel verbal, entonces la reformulación. Sí, que es hablar y mencionar o definir el problema, la situación problema desde otro lugar, ¿sí? No desde el lugar de la enfermedad, sino con otros términos, ¿sí? De pronto, en vez de pensar que una persona fóbica tiene una patología grave y está trayendo un problema, sino felicitar a la persona por haber sido, bueno, en ese momento de tanta tristeza, claro, lo mejor que se te ocurrió es quedarte en tu casa para poder sanarte, ¿sí? Y de pronto lo que era un síntoma, que era un problema y que era un factor patológico y estigmatizante, pasa a denominarse como una salida positiva de lo que pudo ser el paciente en ese momento. Se reformula o se reedita el problema, la patología, en términos más positivos, o al menos en otros términos, ¿sí? Pero esto es todo a un nivel que es conceptual. Por eso, digamos, esto es la importancia de destacar el tipo de población a la que ellos estaban trabajando, y por otro lado el tema de las tareas para casa. Se le va a dar mucha importancia a las paradojas comunicacionales, ¿sí? A las patologías, ¿sí? en la comunicación, van a estar, de hecho, después vamos a ver que son justamente esta misma escuela de Palo Alto las que después van a virar a algunos de estos autores en enfoques más narrativos. Para eso lo que quiero decir es la importancia y la centralidad que tiene el lenguaje en este aspecto. Vaslavic va a desarrollar, en esto sí quisiera al menos mencionarlo, lo tienen en el texto, lo que es la teoría de la comunicación, muy famosa esta teoría, en un texto de él que es muy conocido, y vamos a mencionar los aspectos más importantes, ¿sí? Todo el tiempo no podemos no comunicar, ¿sí? Principios entonces de Vaslavic son los principios de la comunicación, es una teoría de la comunicación de la Escuela de Palo Alto, que son los principios básicos y más conocidos. ¿Sí? En primer lugar, no podemos no comunicar. Estamos comunicando todo el tiempo, aunque no nos comuniquemos. Si yo de pronto me quedo callada y no contesto, estoy comunicando que no quiero contestar. Si de pronto doy vuelta la cara y miro para otro lado, estoy diciendo que en realidad eso no me importa y que prefiero mirar otra cosa antes de que mirar a mi interlocutor. Cada cosa que yo haga en realidad estoy comunicando, y hasta el silencio es una comunicación. Así como no se puede, todo es una conducta para el conductismo, bueno, para acá, para tener la comunicación, todo es una comunicación. Aun cuando no me comunico, también es una comunicación. No puedo no comunicar, la distinción por otro lado de niveles, ¿sí? Niveles, ustedes si tienen el texto de Feixas, digo, por si están siguiendo el texto de Feixas, van a tener esto en la página 257. No podemos no comunicar. Por otra parte, la otra es, en toda comunicación hay aspectos digitales y analógicos, ¿sí? O de contenidos y relacional, ¿sí? Entonces, en la comunicación hay dos aspectos, ¿sí? Un nivel digital y un nivel analógico. Para que lo entendamos fácil, es como les dije hace un rato. Hay un nivel, por ejemplo, que es el lenguaje, lo que yo digo, pero después, por otro lado, están los elementos analógicos que podríamos llamar, no siempre son los no verbales, pero en muchos casos suelen ser los no verbales. Cuando yo estoy diciendo algo, por ejemplo, con mi discurso, pero con mi cuerpo en realidad estoy diciendo otra cosa. Cuando me despido de buena manera, pero me voy y pego un portazo. Entonces, esa doble, digamos, la comunicación tiene esos dos niveles. Digamos, hay nivel y hay patologías justamente cuando estos dos niveles se contradicen entre sí, y ahí aparece la patología. Ahí lo tienen explicado en el texto. Después tenemos la incongruencia, justamente estos dos niveles da lugar a mensajes paradójicos. Entonces, hay dos niveles, ¿sí? Hay dos niveles. La incongruencia entre niveles